Entiendo la planificación. Vamos a partir con la presentación del sistema PMG en el que estamos comprometidos este año 2024 de calidad de servicio y experiencia usuaria. Vamos a revisar el detalle de qué se trata. Solamente vale la pena adelantar dos cositas. Una, que es el requisito técnico de ese PMG, o sea que para poder cumplirlo necesitamos hacer una serie de actividades de concientización. Ese es el nombre que nos presenta, que nos propone el PMG. Y que se trata de transmitir información relevante relativa a la calidad de servicio, a cuestiones teóricas, a un punto de vista más macro, que es lo que vamos a hacer ahora, y también a cuestiones aplicadas en nuestra institución. Por lo tanto, va a haber una serie de actividades y esta es solo una de ese grupo de actividades que vamos a hacer durante este año. Eh, Recordar que el programa de mejoramiento de gestión es uno de los instrumentos que se incorporaron al sector público y que están vinculados al pago de incentivos remuneracionales por el cumplimiento de metas, ¿cierto? Cuando recibimos las personas de planta y contrata el bono trimestral, ¿cierto? Lo recibimos en función, una parte de él, de haber cumplido o de cuánto cumplimos y de cómo cumplimos las metas del PMG. Y aquí estamos hablando de uno de esos compromisos que debemos cumplir, ¿cierto? Vamos a revisar en detalle de qué se trata. Bien. em, Hoy día vamos a hablar de cuatro puntos centrales durante el recorrido que vamos a hacer en la presentación. Primero, vamos a tratar de respondernos por qué trabajamos en calidad de servicio, por qué es importante, por qué es necesaria en la gestión pública y en nuestro ministerio en particular. Y vamos a describir también cuál es el contexto donde la calidad de servicio se transforma en una materia prioritaria eh, para el gobierno, para el Estado y por lo tanto para todos los servicios públicos. ¿Ya? Eh, en una segunda parte vamos a revisar cómo está constituido, cómo está conformado el sistema de calidad de servicio y experiencia usuaria, cuáles son sus objetivos y requisitos técnicos, y por lo tanto vamos a tener una mirada de qué es lo que tenemos que hacer, qué se nos pide hacer en este marco. ¿Ya? Luego, en el tercer punto, vamos a ver cómo estábamos estructurados, cómo nos organizamos para hacernos cargo de la calidad de servicio. Y por último, vamos a conversar brevemente, de manera bien general, ¿cierto?, de cuáles son los desafíos que a partir del año siguiente, 2025 y posteriores, deberíamos mirar y por lo tanto nos deberíamos preparar para ello. ¿Ya? Partamos con lo primero. ¿Por qué la calidad de servicio? Antes que todo, tenemos que tener claridad de que todas las organizaciones, tanto públicas o privadas, empresas, instituciones públicas, municipios, ministerios, todas, ¿cierto? Tienen una razón de ser básica y todas coinciden en lo mismo. Y esa razón de ser es prestar, resolver problemas de las personas mediante la prestación de bienes o servicios. ¿Ya? Y cada una de las organizaciones aborda eh, una parte de las necesidades que tiene la gente y que se satisfacen con esos bienes o servicios. ¿Cierto? Por ejemplo, un hospital, ¿cierto? Una clínica puede satisfacer la necesidad de las personas de recuperar la salud que han perdido, ¿cierto? Un colegio, ¿cierto?, de entregar educación básica y media, ¿cierto? Una universidad de entregar formación de pregrado y de posgrado, etcétera. ¿Ya? Eh, un banco entregará posibilidades para que las personas puedan financiar, ¿cierto?, sus sueños, como plantean ellos, ¿cierto? Hacerlo posible a través de los préstamos que otorgan. eh, y podemos tener múltiples ejemplos de lo mismo. ¿Ya? Todas las organizaciones entonces existen para satisfacer necesidades de las personas a través de la entrega de bienes y servicios. Ahora, eh, Oye, l- es muy usted, relevante que para poder satisfacer las necesidades de las personas hay que conocerlas, ¿cierto? Hay que saber cuáles son las cosas que esas personas necesitan. ¿Ya? Eh, Bien, este concepto no es ajeno, como comentábamos, a las instituciones públicas. Las empresas privadas se organizan en torno al valor, ¿cierto? Y el valor es
ganancia que la empresa obtiene, ¿cierto? Y qué es la diferencia entre el precio que paga un comprador y el costo de producir el bien o servicio que ese comprador está comprando. ¿Ya? Eh, el comprador no solo satisface su necesidad cuando compra el bien o servicio, sino que también gana un delta, que es la diferencia entre el precio que pagó y lo que estaría dispuesto a pagar por cierta cosa, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a comprar cualquier bien tangible o contratar un servicio, evaluamos la calidad de este, las prestaciones que tiene, los requisitos que tiene, ¿cierto? Y lo contratamos con el precio. Y cuando encontramos una relación de precio-calidad adecuada, compramos, ¿cierto? Y cuando encontramos que el precio es barato, ¿cierto? Compramos. ¿Y cuándo encontramos que algo es barato? Encontramos que algo es barato cuando el precio, lo que nos están cobrando, el precio que fijó el vendedor por el bien, es menor al que nosotros hubiésemos estado dispuestos a pagar por eso, ¿no? Lo encontramos a buen precio. Entonces, el vendedor se queda con la diferencia entre el costo de producir y el precio que el cliente pagó, ¿cierto? Cumple con su mandato de tener un resultado económico y el cliente satisface su necesidad con el consumo o el uso del bien o servicio, ¿cierto? Y además se queda con un delta que es el ahorro entre lo que pagó, diferencia entre lo que pagó y lo que hubiese estado dispuesto a pagar. El valor en el mercado privado, como se plantea acá, es subjetivo, depende de cada persona. Todos hacemos valoraciones distintas de los productos y servicios, porque tenemos necesidades, tenemos gustos, tenemos ideas distintas, somos sujetos distintos, ¿cierto? Por lo tanto, hay personas que están dispuestas a pagar el precio que se cobra por un iPhone nuevo y hay otras personas que jamás se comprarían el iPhone porque consideran que es muy caro. Y entonces eso barato caro es la relación subjetiva, la evaluación subjetiva que hace una persona eh, en relación al precio y las características del producto que compra. En el sector público también podemos pensar en el concepto de valor, aunque no se mide de la misma manera, ¿ya? Porque primero pierde peso el elemento de subjetividad. El valor público, el valor que proporcionan los servicios públicos, se define a través de decisiones que son grupales, ¿cierto? Y que se reflejan a través del sistema político. Nosotros, los ciudadanos, elegimos un gobierno, el gobierno tiene un programa de gobierno, ¿cierto? Y en ese programa ofrece una serie de cosas que va a hacer, ¿ya? Por lo tanto, al elegir a nuestros representantes, estamos eligiendo cuáles son las prioridades que van a atender los servicios públicos, ¿ya? Estamos eligiendo cuáles son las prioridades que va a atender ese servicio público, ¿ya? Ahora bien, todos los eh, servicios públicos tienen funciones relativamente distintas. Hay algunos que entregan un servicio propiamente tal, que es súper comparable al servicio privado, por ejemplo, las universidades públicas o los hospitales públicos, ¿cierto? Son asimilables a los servicios que prestan las universidades privadas o las clínicas privadas, ¿cierto? Pero hay otros servicios donde no se ve tan claramente cuál es la necesidad que satisfacen de las personas, ¿cierto? Porque están encargados de hacer regulaciones, políticas públicas, etcétera. ¿Ya? En servicios como nosotros, como el nuestro, ¿cierto? Es más fácil ver eh, cuáles son las necesidades que satisfacemos, ¿cierto? Si pensamos, por ejemplo, en el área de la regularización de los títulos de dominio, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es entregarle certeza jurídica sobre la propiedad de un bien a una persona, ¿cierto? Y entonces recibimos solicitudes, las procesamos y en los casos que aplica, ¿cierto? Regularizamos los títulos de dominio, ¿ya? Ahora fíjense que la entrega de los bienes y servicios tiene ciertos impactos, ¿ya? Y no funcionan igual para lo público y lo privado, porque los privados pueden hacer todo lo que la ley no prohíbe, ¿cierto? Incluso podrían dejar de lado ciertas consideraciones éticas igualmente estar en un negocio que genera externalidades negativas y sus incentivos económicos van a estar siempre puestos para evitar esas externalidades negativas. Y por lo tanto tenemos industrias que funcionan de manera válida, ¿cierto? Legítima, como la industria del tabaco, del alcohol, como de la comida rápida, como McDonald's, ¿no? Porque entonces ellos pueden producir comida rápida, hamburguesas muy ricas, ¿cierto? Baratas, que están disponibles ahí en un par de minutos y que te las puedes traer a la oficina, por ejemplo.
Pero McDonald's no está obligado a pensar en los efectos que genera en la salud de las personas el consumo recurrente de su hamburguesa. Y sin embargo, puede seguir trabajando en el mismo negocio. Las instituciones públicas no pueden hacer eso, no pueden darse ese lujo. Las instituciones públicas no pueden generar bienes y servicios que sean perjudiciales. Y si tienen algún elemento, alguna externalidad negativa, tienen que hacerse cargo de ella sí o sí. ¿Eh? Eso implica que las empresas privadas pueden mirar, tienen que mirar a largo plazo para mantener su negocio, pero no necesariamente miran a largo plazo en el sentido de cuáles son las externalidades negativas, sobre todo que generan, ¿cierto? Nosotros estamos obligados a ver cómo los servicios que entregamos impactan sobre la vida de las personas más allá del momento en que se presta, ¿cierto? La Constitución, ¿cierto? Vigente, nos dice que el Estado está al servicio de las personas, ¿cierto? Y está enfocado a fomentar el bien común, ¿ya? Y mejorar las condiciones y la calidad de vida de la gente. Y eso se supone que lo hacemos a través de la entrega de nuestros servicios, ¿ya? Por lo tanto, eh, el valor público tiene aplicaciones que van más allá, tiene efectos que van más allá de el valor, como funcionan los mercados privados, ¿cierto? Primero está el valor creado por los servicios. Me resolvió o no la necesidad. Fui al hospital, recuperé mi salud, ¿cierto? Por lo tanto, bien, se cumplió lo que yo quería resolver, ¿cierto? Pero también tengo que mirar los resultados de eso, ¿ya? ¿Cómo? ¿Qué otros efectos tiene el que yo haya podido recuperar mi salud, el que yo pueda prolongar mi vida, ¿cierto? Qué efectos tiene en mi círculo cercano y qué efectos tiene en la sociedad. Voy a ser capaz de hacerme cargo de mi familia, voy a ser un actor productivo y aporta positivamente a la sociedad, etcétera. De esas cosas, el Estado es responsable y está encargado de medirlas, ¿ya? También, cuando generamos valor público, aportamos a la creación, al aumento de la legitimidad y la confianza en las instituciones. Y aquí hay un punto que es clave, porque la legitimidad y la confianza en las instituciones y entre las personas son fundamentales, son un requisito básico para que pueda haber desarrollo en una sociedad. Cuando los niveles de confianza, sobre todo, son relativamente bajos en las sociedades, lo que tenemos es falta de cohesión social, dificultades para poder colaborar y avanzar en resolver las necesidades de la mayoría de la población del país, etcétera. ¿Eh? El esquema de valor público tiene la gracia de que nos ayuda a orientarnos en un ámbito donde hay muchas cosas en que fijarse. Un gerente en una empresa privada también tiene hartas cosas en las que fijarse, pero claramente tiene una que es primordial, que es lograr los resultados financieros que la empresa espera y para lo que los contrató. Un ejemplo clarísimo que nos permite entender eso es lo que pasó con un gerente médico en la clínica Las Condes durante la pandemia, ¿cierto? Todas las clínicas firmaron con el Estado convenios que los obligaban a atender una cantidad de pacientes a un precio determinado y que para las clínicas más caras era un precio que no alcanzaba a cubrir sus costos, que no les convenía, ¿no? Pero estaban obligados a hacerlo. Entonces, el Estado acordó con cada una de las clínicas la disponibilidad permanente de una cantidad de camas que se iban a pagar un precio X, ¿ya? Este gerente recibió más enfermos de COVID que los que había autorizado el convenio entre el directorio, ¿cierto?, la gerencia de la clínica de Las Condes y el gobierno. ¿Qué pasó? Que terminada la pandemia lo echaron, ¿cierto? Y él recurrió a la corte, dijo que había sido un despido injustificado. Y la corte le dio la razón a la clínica. ¿Por qué? Porque aunque él era médico y tenía vigente su juramento hipocrático, la clínica lo había contratado a él no para atender la salud de las personas, sino que para hacerlo tener resultados financieros. Es así de claro. Para organizaciones públicas o privadas, que tienen fines de lucro. Para las organizaciones públicas es igual de claro. A los directivos públicos los juzgan por sus resultados, por su ejecución presupuestaria. Los juzgan por el grado de cumplimiento de las metas institucionales. ¿Promueven a los directivos públicos por el cumplimiento de esos elementos o hay otros factores que influyen? Parece ser que hay muchos otros factores, ¿cierto? Elementos políticos, elementos de contingencia, etcétera. Por lo tanto, los directivos públicos y las organizaciones públicas dirigidas por ellos están mirando múltiples eh, puntos, ¿cierto? Están preocupados de muchas cosas, ¿ya? Y a veces se hace difícil diferenciar qué es lo importante, en qué nos tenemos que enfocar. El modelo de valor público nos propone que nos enfoquemos en el valor.
Y haciendo el símil con el sector privado, nos pide también entender que tenemos que agregar valor a un costo razonable. ¿Ya? ¿Por qué partimos hablando del valor público? Porque nos ayuda a enfocarnos y a entender cómo funciona el ministerio en esta perspectiva. Nosotros tomamos elementos del entorno, tenemos abogados capacitados, ¿cierto? Tenemos geomensores, tenemos tecnología, una serie de otros activos, ¿cierto? Y los utilizamos, ¿para qué? Administrar el patrimonio fiscal, para regularizar títulos de dominio, es lo principal, además de otros elementos, ¿cierto? Y eso es ejecutar los trabajos que tenemos que hacer regularmente, día a día en el ministerio. ¿Ya? Lo que se propone acá es que, además de pensar en que nosotros estamos haciendo el trabajo porque hay un mandato legal que nos está ordenando ejecutarlo, ¿cierto? Porque tenemos que cumplir con la ley, debemos pensar que estamos haciendo el trabajo para satisfacer la necesidad de algunas personas o de algunos grupos de personas. Por lo tanto, hay que compatibilizar esas dos cosas, ¿cierto? Tenemos que cumplir la ley, pero tenemos que ser capaces de satisfacer las necesidades de esas personas. Y lo que nos propone el modelo también es que tenemos que conocer muy bien a las personas que estamos atendiendo, porque solo si las conocemos bien, vamos a saber cuáles son sus necesidades reales y cuál es la importancia que tienen esas necesidades. Y por lo tanto también vamos a poder priorizar, vamos a poder apuntar a lo que es realmente importante. En algún ejercicio que hemos hecho con los colegas de CIA, eh, hemos construido la figura, que probablemente la maneja muy bien la gente de la SPR, y quizás viene de ahí, de cuál es la necesidad que resolvemos con los títulos de dominio, ¿no? Pensamos que tenemos diferentes usuarios, pero si nos ponemos en el caso que suele darse de mujeres adultas mayores, ¿cierto? Que son parte de los solicitantes de títulos de dominio, ¿qué es lo que necesita esa persona? Sí, necesita que le regularicemos el título, que le aseguremos que la propiedad que tiene es suya. Pero ¿por qué es importante para ella? ¿Cuánto vale para ella esa propiedad? En la experiencia que tuvimos hace poquito con los colegas de CIA, nos formamos la respuesta de que esa mujer, para morir tranquila, tiene que dejar resuelta su situación hereditaria. El hecho de poder resolver que cuando ella ya no esté, le quedan pocos años de vida, sus hijos o las personas que correspondan, ¿cierto?, van a ser las dueñas del inmueble en que viven. Al parecer no son pocas las personas que vienen en situaciones así. Entonces, el título de dominio significa mucho más que el papel, significa mucho más de lo que nosotros históricamente hemos escuchado aquí dentro, como darle certeza jurídica a la gente. O sea, el valor para esa persona en particular, para ese caso, es que puede vivir los últimos años de su vida tranquilo porque tiene ese problema que para ella es fundamental resuelto. ¿Eh? Por lo tanto, el desafío acá es que vayamos a entender, a conocer, ¿cierto? Y luego entender a nuestros usuarios, pensando también que son usuarios distintos, tienen características distintas y probablemente tienen necesidades distintas. ¿Eh? Un segundo elemento que tenemos que considerar acá es el tema de la confianza en el gobierno. Como comentábamos al principio, la confianza es básica para que las sociedades se puedan desarrollar. Hay un consenso en esto. La OCDE ha hecho publicaciones oficiales, ¿cierto?, donde refuerza esta idea, el Banco Interamericano de Desarrollo y una serie de otras instituciones confiables, ¿cierto?, que presentan en sus estudios resultados donde se analizan especialmente la capacidad de desarrollarse o el nivel de desarrollo humano de los países y coinciden, ¿cierto?, en que para que eso pueda pasar tiene que haber confianza. ¿Ya? ¿Y cuál es el asunto acá? Recién en julio se publicó el resultado de la última encuesta de la OCDE, primera vez que la aplican en Chile, ¿cierto? Sobre la confianza. Nosotros sabemos hace muchos años que el nivel de confianza interpersonal en Chile es relativamente bajo. Estamos cerca, nos movemos entre el 22 y el 25%, hemos tenido leves subidas en los últimos años, pero estamos diciendo que solo una de cada cuatro personas en Chile, o incluso una de cada cinco, confía en el que tiene al lado. Y confiar significa tener la expectativa real de que no te van a hacer daño. O sea, ¿qué significa eso? Que andamos a la defensiva. Bueno, se evalúa entonces aquí no la confianza en las personas, sino que la confianza en las instituciones. Y en esta barra, no sé si se ve el cursor ahí, se muestra cuál es el resultado para Chile. Si se fijan, eh, la parte amarilla, la parte más alta del gráfico,
muestra que la existencia de confianza baja o nula hacia las instituciones. En el caso de Chile, tenemos que más del 55% de las personas tiene confianza baja o nula en las instituciones. O al revés, si lo vemos desde la parte de la confianza, de la parte azul. En Chile, solo el 30% de las personas tienen una confianza alta o moderadamente alta en el gobierno. Ojo, que aquí el concepto de gobierno se aplica al Estado, no solo al gobierno, ¿eh? Usamos el nombre de gobierno porque sí es el nombre que trae la publicación de la OECD, pero no se trata del gobierno de turno, se trata del Estado, de las instituciones públicas, ¿ya? Entonces nosotros estamos en el 30% y el promedio de la OCDE está en el 40%. En Canadá, más del 60% de la gente confía en su Estado, ¿ya? No somos los peores. Eh, en República Checa, el 20%, menos del 20%, ¿cierto? Pero tenemos un tramo importante que mejorar, ¿ya? ¿Por qué es importante? Lo decíamos, porque para poder desarrollarnos desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista social, o sea, pensando en el esquema de desarrollo humano, necesitamos que exista confianza, ¿ya? El Estado de Chile sabe esto hace mucho tiempo, y en las agendas de modernización del Estado que se han llevado desde el presidente Frei o desde antes, se ha incorporado este concepto, pero ahora toma mucha relevancia porque la situación ha venido empeorando. Entonces, la administración actual toma la agenda de modernización del Estado del periodo 2022-2026 y la prioriza, ¿ya? Se da cuenta que después del estallido social, que después de la pandemia, hay que enfocarse en las cuestiones que son centrales y define cuáles son las cosas centrales, ¿cierto? Y ojo, que esto no lo hace solo el gobierno, sino que lo hace en colaboración con el sector privado, con representantes de la sociedad civil, ¿ya? Mediante la operación permanente de este Consejo Asesor de Modernización que existe, ¿ya? Entonces, de todas las medidas que están incorporadas en la Agenda de Modernización del Estado, hay algunas prioridades. Y se definieron que de aquí al término del gobierno van a haber tres prioridades, ¿cierto? La transformación digital del Estado, la productividad, servicios ciudadanos y experiencia usuaria, el tema que estamos viendo ahora, y la descentralización, ¿ya? En la práctica, los dos primeros han sido los realmente prioritarios, ¿ya? Tanto así que el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto, decidió ponerlo como parte del PMG. Eso no es una decisión menor porque todos sabemos, tenemos la experiencia aquí adentro, que las cosas que son más importantes, o algunas de las más importantes, pero siempre en el top 5, no sé, son las relativas a los convenios colectivos y a los programas de mejoramiento de gestión. ¿Por qué? Bueno, porque están vinculados al incentivo monetario, porque nos evalúan por eso, porque nos miran de afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Como funcionarios nos fijamos mucho en el tema del pago del incentivo remuneracional, ¿cierto? Por lo tanto, el gobierno decide meterlo ahí y lo que está haciendo con eso es un movimiento que, entre comillas, obliga, ¿cierto?, a todos los servicios públicos a trabajar en serio en eso. Transformación digital, todos hemos visto los esfuerzos que está haciendo el Ministerio en esto, los proyectos que está llevando la DIPLAP, el esfuerzo notable que hizo la SPR al mejorar SIS-3 de ahora hace poquito, después de varios años sin haber visto mejoras tan sustanciales, etcétera, ¿cierto? Eh, y entonces crea el sistema de calidad de servicio y experiencia usuaria. En el programa marco del PMG de este año, aparece como hermano, ¿no? Está al lado de transformación digital. ¿Por qué? Porque se asume que estas dos cosas o estos dos sistemas van a aportar a mejorar la calidad del servicio, a mejorar la posibilidad, la capacidad que tiene el Estado, que tienen las instituciones públicas de agregar valor público, de satisfacer las demandas de la gente y por lo tanto a generar más confianza, ¿eh? Ese es el contexto, es la base que determina que esta cuestión sea algo prioritario para el servicio y para todos los servicios públicos, ¿ya? Bien. Em, el sistema de calidad de servicio en particular consta de cuatro etapas, ¿cierto? Primero, una etapa de diagnóstico de calidad de servicio y experiencia usuaria. Luego, en función de eso, la definición de un plan de mejoramiento. En tercer lugar, la implementación del plan de mejoramiento. Y en cuarto lugar, la implementación de mediciones que nos permitan evaluar cómo nos fue con ese plan. No está eso todavía definido, probablemente se va a tratar de que hagamos seguimiento al plan, pero más adelante, con certeza, lo que se espera es que nosotros seamos capaces de mejorar la calidad de servicio, ¿ya? Eh, y no que nosotros digamos solamente que estamos mejorando la calidad de servicio, sino que podamos demostrarlo. ¿Y cómo lo demostramos? A través de la opinión de nuestros propios usuarios. Eh,
La Andrea Itarrazabal le quiere hacer una pregunta, al parecer. Es tuya la palabra, Andrea. Si quieres hablar, está el micrófono apagado, hay que habilitarlo. Ya, avancemos entonces. ¿Ya? En concreto, cada una de las etapas tiene una serie de objetivos y requisitos técnicos que cumplir, que nosotros estamos gestionando actualmente. ¿Ya? Vamos a revisar eso en detalle un poquito más adelante. Ahora, el nombre del sistema de calidad de servicio y experiencia usuaria es necesario de explorar, ¿no? Es necesario explicar qué significa esa calidad de servicio y la experiencia usuaria. Lo primero es saber que eh, la experiencia usuaria se refiere a la percepción subjetiva que los individuos tienen cuando interactúan con nosotros. Y las personas suelen tener múltiples puntos de interacción con nosotros, ¿cierto? Vienen o primero se meten a la página web, averiguan, miran información sobre los trámites, cómo hacerlos, cuáles son los requisitos, etcétera. Vienen a conversar y se relacionan con nuestros funcionarios de CIAC, ¿cierto? A veces incluso con los funcionarios de otras unidades, ingresan sus solicitudes y mientras va avanzando la tramitación de su solicitud nos comunicamos con ellos y van oficios de ida y de vuelta, resoluciones, etcétera. Y la persona en varias ocasiones, ¿cierto? En nuestros largos trámites se contacta con nosotros. Y en cada uno de esos puntos las personas se generan una percepción, ¿cierto? Se genera una experiencia que puede ser buena o mala. ¿Ya? Y en base a esa experiencia, en base a esos contactos, a esa percepción, es que van a definir eh, su nivel de satisfacción. ¿Ya? Aquí entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué esperan las personas del servicio? ¿Qué esperan de nosotros? ¿Cierto? Y tenemos que preguntarnos también, bueno, ¿cuán satisfechas están con lo que estamos entregando? Desde la perspectiva interna, nosotros deberíamos preguntarnos, bueno, ¿qué cosas estamos haciendo para lograr que las personas estén satisfechas con el servicio que les entregamos? ¿Ya? ¿Qué cosas no estamos haciendo? ¿Qué cosas deberíamos hacer? ¿Cierto? ¿Cómo nos organizamos para hacernos cargo de esto? ¿Ya? En la práctica, la experiencia está determinada por cosas que podemos manejar y por otras que no podemos manejar. Está determinada por las expectativas, donde eso depende de varias cosas, de lo que escucha de la gente que hizo antes el trámite, de lo que ve en la prensa, de lo que dice cualquier persona, ¿cierto? De lo que ella se imagina que puede ser el trámite en el servicio, y esas cosas no las manejamos. Por lo tanto, se puede generar una expectativa mucho mayor a la realidad que se va a encontrar. Aunque sí hay un solo aspecto de las expectativas que sí manejamos, que tiene que ver con la comunicación del servicio. ¿Cómo le contamos a la gente lo que hacemos, ¿cierto? Y las características de esto que hacemos. Por ejemplo, cómo somos capaces de comprometer tiempos reales, ¿cierto? No es lo mismo decirle a una persona que nos vamos a demorar un mes cuando nos podemos demorar un año o más, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos un compromiso de tiempo corto, ¿cierto? La persona espera que cumplamos ese tiempo y si no lo cumplimos, se decepciona. ¿Ya? Por lo tanto, las expectativas son difíciles de manejar, sin embargo, tenemos nosotros una leve injerencia sobre ellas. Y por otro lado está la percepción de la experiencia, ¿cierto? Y tiene que ver con lo que las personas viven cuando interactúan con nosotros. Pensemos en la dueña de casa, la señora dueña de casa que quiere resolver la situación de su inmueble antes de fallecer. Pensemos en los representantes o directamente en los inversionistas que están ejecutando proyectos de energía renovable, ¿cierto? Pensemos en las organizaciones sociales que piden concesiones de uso gratuito, etcétera. Pensemos en los otros servicios públicos que en alguna medida la implementación de sus políticas dependen de que nosotros les entreguemos terreno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, Todos tienen expectativas distintas y la percepción que se la forman entonces porque eh, tienen experiencias con nosotros. Y esa experiencia sí que dependen de lo que nosotros hacemos. ¿Ya? Se van a definir en función de lo que somos capaces de entregar. ¿Ya? Ahora bien, como comentábamos antes, lo que somos capaces de entregar y el efecto que va a tener sobre la experiencia de las personas depende de si le estamos achuntando o no a lo que ellas quieren, ¿cierto?
Y tenemos que entonces que insistir con el punto. Es clave poder saber qué es efectivamente lo que quiere, saber por qué son importantes las cosas que nosotros les entregamos, cuál es el valor que les estamos otorgando de verdad a esas personas. ¿Ya? Por lo tanto, se nos pide aquí hacer un ejercicio de ir a caracterizar a nuestros usuarios, más allá de cuestiones demográficas o socioeconómicas. Se nos pide ir a mirarlo en términos humanos. Y ese es un esfuerzo que deberíamos empezar a hacer de manera sistemática para poder diseñar nuestros procesos, para poder rediseñar nuestros procesos, para poder generar acciones que nos permitan generarle a ellos mejor experiencia y mejor calidad de servicio. ¿Eh? Este modelo entonces nos dice que la persona viene con determinadas expectativas, se forma una percepción en función de las interacciones que tiene con nosotros y la relación de esos dos elementos determina su satisfacción, ¿cierto? Determina si está más bien satisfecha o si está más bien insatisfecha. Y en ese contexto donde se relaciona la expectativa con la percepción es que surge el concepto de calidad de servicio. Y hay calidad de servicio cuando lo que nosotros le entregamos cumple sus expectativas. Falta la calidad de servicio cuando no cumplimos con sus expectativas. Hay que reiterar entonces que lo que es clave es entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas. Cuando hablamos del concepto de valor público, se incorpora también la idea de que podemos medir el valor público, ¿cierto? Decíamos que teníamos que generar un valor que fuera mayor al costo de producir ese valor, para poder, haciendo el símil con lo que pasa en el mundo privado, ¿cierto? Y eso tiene un sentido también, que es ayudarnos a saber cómo lo estamos haciendo, ¿ya? ¿Estamos haciendo bien o mal la pega para las personas? Hay formas de medirlo. Hay evaluaciones globales que hace la DIPRES o que hacen otros especialistas respecto a las políticas públicas que se implementan, que son bastante difíciles de ejecutar y que requieren de personas súper especializadas en esos temas, no cualquiera sabe hacer esas cosas, ¿cierto? Y otra forma de saber cómo lo estamos haciendo es preguntarle a nuestros usuarios, ¿cómo lo estamos haciendo? Y el gobierno de Chile se comprometió a preguntarles a sus usuarios, a los usuarios de sus instituciones públicas, ¿cómo? ¿Qué tan satisfechos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué tan satisfechos están con lo que estamos haciendo? ¿Cierto? Y lo hacen a través de la encuesta MESU, ¿cierto? Esa encuesta MESU es un instrumento que se aplica de manera homogénea en todos los servicios públicos, ¿cierto? Donde nosotros le entregamos a las personas encargadas, ¿cierto? Las otras instituciones, las bases de datos de todos los usuarios con los que interactuamos en determinado periodo de tiempo. Y luego se elige una muestra de esos usuarios y les aplican una encuesta, ¿cierto? Que sea esta encuesta. Eh, el diseño de la encuesta, las preguntas, etcétera, está todo disponible en la web, ¿cierto? Y en lo concreto mide dos cosas. Mide, eh, genera una evaluación general de la institución que está definida por la imagen que la gente tiene de nosotros, si somos o no transparentes, si damos confianza o no, etcétera. Y mide también la satisfacción con la última experiencia, en función de ciertos atributos. Qué tan fácil es hacerles trámite, qué tan agradable les resulta relacionarse con nosotros, qué tan resolutivos somos para resolver los problemas, eh, qué tan oportunos somos en entregar nuestra respuesta, cuánto nos demoramos, ¿cierto? Y cómo es nuestra infraestructura. Además de cómo es la calidad de la información que entregamos para poder orientar a la gente antes del trámite y durante el trámite. Y hace muy poquito nos entregaron los resultados de esa encuesta y especialmente nos entregaron un comparativo que nos permite saber cómo estamos en relación a otros servicios públicos. Entonces, le preguntan a la gente, respecto del trámite realizado en la Subsecretaría de Bienes Nacionales, ¿cuán satisfecho se encuentra con el servicio que recibió? Por favor, utilice una escala de notas de 1 a 7, donde 1 es que usted quedó muy insatisfecho y 7 que quedó muy satisfecho. Y se define como satisfacción 6 y 7, ¿cierto? Entonces, este gráfico muestra el porcentaje de personas entrevistadas que nos pusieron una nota 6 o 7. Y nos dice, nosotros estamos en la barra verde, que el 62%, o sea, un poco menos de 2 de cada 3, están satisfechas, pusieron nota 7. Y el resto no está satisfecha con nuestro servicio. En el gráfico nos comparamos con otras instituciones públicas similares a nosotros. La red de expertos nos entrega esta información de manera ciega, cuidando el secreto
estadístico, ¿cierto? Y nos dice cuáles son las instituciones, aunque nosotros podríamos llegar a descubrirlo. Pero cuando miramos esto nos damos cuenta que estamos en una zona media de instituciones que se parecen a nosotros. Estamos al medio, no somos ni los mejores ni somos los peores, ¿cierto? Eh, y también nos entrega más detalles, nos dice cómo estamos en función de distintos canales por los que nos comunicamos con ellos. Conversamos, tenemos contacto con nuestros usuarios de todo tipo, desde la señora Juanita hasta el gerente de una empresa, de manera telefónica, de manera presencial y de manera digital. Y esto no se refiere solo al CIEP, sino que se refiere a todas las interacciones de todas las personas, desde la ministra, ¿cierto? Desde las autoridades, nuestro secretario, ¿cierto? Hasta cualquiera del resto de los funcionarios, ¿ya? Por estas vías. Y fíjense que encontramos diferencias. En el canal telefónico, o sea, cuando atendemos a la gente por teléfono, el 67% de la gente está satisfecha con esa experiencia. Cuando es por canal presencial, ¿cierto? Cara a cara, es el 63% y cuando es digital solamente el 52%. Y es especialmente relevante esta última parte porque fíjense que dentro del grupo de comparación estamos en la parte baja de la tabla de posiciones. Solo el 52%, solo la mitad de la gente se declara satisfecha con su última experiencia a través del medio digital. O sea, tenemos que mirar eso, ¿cierto? Luego, se nos entrega mayor detalle sobre, bueno, cuáles son los elementos que determinaron ese 62% global de satisfacción con la última experiencia. Y lo que nos encontramos acá es que lo que más aporta positivamente, en una escala de 1 a 100, ¿cierto? Es el agrado. Las personas dicen que es agradable, que los tratamos bien, que los recibimos bien, que se nota nuestra intención de ayudarlos a resolver su problema, etcétera. 84 de cada 100, ¿cierto? Nos dicen que están satisfechos con eso. Y en el otro extremo aparece la oportunidad. O sea, solo 61 de cada 100, menos de 2 de cada 3, están satisfechos con lo que nos demoramos en resolver una postulación a saneamiento de título, en asignar un inmueble fiscal, en responder un reclamo del CIEC, en entregar una copia de un plano, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, sería uno de los elementos que deberíamos mirar para mejorar esta experiencia. ¿Ya? Eh, y atributo por atributo, si vamos mirando por detalle. Eh, en el grupo de referencia, el mejor calificado tiene 73 puntos en facilidad. Esto mide qué tan fácil es hacer el trámite con ella, ¿cierto? Em, y pregunta cosas como qué tal le parece el diseño de los formularios para hacer el trámite, qué tan fácil es hacer el trámite, qué tan fácil es llegar a la oficina, ¿cierto? O, se siente seguro en esa oficina o en el entorno donde está, etcétera. ¿Ya? Y nosotros ahí estamos en la parte alta, tenemos 72 puntos, estamos mejor que varios más. En términos de agrado, fíjense que esos 84 que puede parecer alto es realmente bajo, porque el mejor evaluado de nuestro grupo tiene 98 puntos. O sea, se siente muy bien tratado en el ministerio. Y lo que para nosotros es el puntaje más alto en comparación con los demás, nosotros estamos a la cola, y si estamos jugando la liguilla del descenso, que 84%. ¿Ya? La resolutividad nos ubica en la parte superior, 77%, la oportunidad en el medio, con el 61%, la calidad de la infraestructura en la parte, en los primeros segundos, ¿cierto? Con 80 puntos, y la habilitación, que se trata de la calidad de la información que le entregamos a la gente, en la parte media también. ¿Eh? Luego, la encuesta nos dice cómo nos ve, cuál es la evaluación general que tienen de nosotros. Somos más fuertes en que damos confianza y somos transparentes, 71 puntos, y lo menos valorado es se actualiza y moderniza, ¿cierto? La gente, uno de cada tres piensa que no nos actualizamos y modernizamos. ¿Eh? Lamentablemente para estos atributos no tenemos, no nos entregaron, no se han entregado comparaciones con las demás. Sería interesante poder verlo, sobre todo para temas de confianza, transparencia, ¿cierto? Bueno, si lo que necesitamos es mejorar la calidad de servicio y la calidad de servicio está determinada por la satisfacción de las personas, ¿cierto? Esta a su vez está determinada por las expectativas que tienen y por la medida en que nosotros somos capaces de cumplir lo que ofrecemos. Estos elementos nos deberían guiar a saber cómo mejorar esa experiencia, cómo mejorar esa satisfacción, cómo llegar entonces a mejorar esa calidad de servicio. Nos tenemos que enfocar en los canales digitales, nos tenemos que enfocar en la oportunidad de la respuesta, nos tenemos que enfocar en el agrado, aunque ese es nuestro punto más alto, etcétera. ¿Ya?
En la evaluación que nos hacen también nos indican algunas, hay una parte cualitativa de la encuesta donde hicieron focus group, ¿cierto? Y procesaron los datos y nos entregaron algunas recomendaciones. Y claramente nos dicen ver la forma de darle más continuidad a los procesos, que no se traben, mejorar el nivel de la respuesta, y aquí se refiere a la calidad de la información que entregamos, incluyendo este criterio de que tiene que ser fácilmente entendible por las personas. Porque a veces, cuando nosotros revisamos, por ejemplo, respuestas a reclamos, esas respuestas podrían ser mejores, ¿cierto? Y hay un espacio entonces de mejora, un punto bajo que mejora. Pero también cuando miramos resoluciones o oficios que entregamos, podrían ser desde un punto de vista técnico muy bien hechos, porque están escritos, o sea, a la perfección desde el punto de vista jurídico. Pero la verdad es que la persona toma ese documento y no entiende nada de lo que está leyendo. A eso también se refiere esto, con mejorar el nivel de la respuesta. ¿Ya? Y eh, por último, nos recomiendan, ¿cierto?, reforzar en la unidad interna el compromiso con los usuarios al momento de agilizar los tiempos de respuesta y complementar la información. ¿Ya? Lo que detectó esta encuesta MESU, que como les decíamos al principio, se aplica a todos los servicios públicos por igual, son las mismas preguntas, se parece mucho a lo que ya sabíamos antes, ¿no? En los diagnósticos que habíamos hecho en el propio CIA, que había hecho el Ministerio en el marco de proyectos de otra área, etcétera, ¿cierto? Donde las cuestiones que son más relevantes eh, para mejorar nuestra calidad de servicio es el tiempo de respuesta, ¿cierto? Y la información que nosotros le entregamos a los usuarios. ¿Ya? En eso deberíamos fijar. Entonces, este esquema del PMG eh, nos pide llevar esto a la práctica, y entonces nos entrega un modelo donde hay 4 etapas, donde vamos avanzando de una en una, año por año, en la medida que vayamos aprobando la etapa, y que son acumulativas, ¿cierto? Entonces este sistema partió el año pasado para todos los servicios públicos, y el año pasado hicimos la etapa uno, que fue hacer el diagnóstico de la calidad de servicio y experiencia usuaria y definir un marco para la gobernanza. Ese marco para la gobernanza se refiere a cuál es la estructura, cuáles son los roles y funciones que hay dentro del ministerio para poder hacernos cargo de la calidad de servicio y de la experiencia usuaria. ¿Ya? El ministerio entonces acá creó un comité de calidad de servicio y experiencia usuaria que es transversal, que incluye personas, hombres y mujeres, ¿cierto?, de todos los niveles jerárquicos, de todas las áreas del ministerio, y también está abierto desde el punto de vista geográfico, hay gente de todas las oficinas, ¿cierto? Por lo tanto, gente de todas nuestras divisiones, de todas las seremis donde trabajamos, eh, está incorporada al comité. Sus equipos tienen representaciones. ¿Y por qué está formado de esa manera? Porque la responsabilidad de gestionar la calidad de servicio y la experiencia usuaria es transversal, desde el ministerio completo. Evidentemente requiere del compromiso de las autoridades. Y las autoridades, eso lo tienes clarísimo, y el hecho de que hayan priorizado esta y otras actividades demuestra, ¿cierto? Da una muestra del compromiso que tiene la autoridad con este trabajo. Eh, este año, el año 2024, estamos en la fase de diseñar un plan de mejoramiento. ¿Eh? Las etapas son acumulativas. Por lo tanto, tenemos que mantener andando el comité de calidad de servicio, tenemos que actualizar un diagnóstico, ¿cierto? Ya tenemos esta información, pero tenemos que agregar la información nueva, ¿cierto? Y tenemos que definir una política de calidad de servicio. Lo que pide el PMG es que eso se haga de manera participativa, que incorpore el trabajo de de representantes, de los funcionarios, de los directivos, y además a miembros de la sociedad civil representados en el comité de la sociedad civil. ¿Ya? Eso es algo novedoso que tenemos que gestionar y que estamos haciendo. ¿Ya? Y fíjense lo relevante de este tema de la participación, porque como hablábamos al inicio, cuando pensábamos en términos del valor público, de la confianza en el gobierno, una de las formas que estas instituciones, OCDE, el BID y otras chilenas, proponen es que hay que involucrar a la gente en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas. En la medida que las involucramos, en la medida que las hacemos participar de verdad, vamos a generar más confianza. Por eso existe este requisito técnico de que tenemos que hacerlo de manera colaborativa, adentro y hacia afuera. ¿Ya? Entonces, tenemos que generar esa política de calidad de servicio. Nosotros en este tiempo estamos empezando a trabajar en eso y vamos a generar las instancias de participación con los representantes, ¿cierto?, que correspondan. Y luego de eso,
tenemos que definir un plan anual de mejoramiento, un plan anual que nos permita hacernos cargo en específico de las cosas que vimos que son puntos de mejora. Eh, el canal digital tiene para nosotros la peor evaluación, entonces algo pasa con la interacción que tenemos con nuestros usuarios a través de la web y de los otros medios digitales que dispongamos. Eh, tenemos que hacernos cargo de los tiempos de respuesta y de otra serie de cosas más específicas que se van a señalar ahí, también van a estar disponibles para todos los funcionarios, ¿cierto? Luego, el año 2025 vamos a tener que implementar ese plan de mejoramiento y el año 2004, como decíamos, vamos a evaluar. El plan de mejoramiento evidentemente incorpora cosas que necesitan presupuesto y estas autoridades y los directivos de las divisiones también han priorizado algunas iniciativas dentro del presupuesto del próximo año eh, para abordar este tema de mejorar la calidad de servicio, ¿cierto? Hay proyectos que apuntan para allá. Eh, fíjense que hay cuestiones tan diversas como todavía están en proceso, ¿cierto? Pero esperamos que se implementen, como la incorporación de los tótems de autoatención en la Seremi, que van a permitir agilizar la atención de las personas, reducir los tiempos de espera, ¿cierto? Y el rediseño de los procesos de concesiones, o continuar con ese esquema, donde por una parte estamos pensando en atender más rápido y mejor, ¿cierto?, a las personas que van de a pie, que van a preguntar por su trámite de regularización de dominio, que es lo más, de título de dominio, que es lo más masivo, y por otro lado estamos viendo cómo aportamos a que los inversionistas puedan implementar más rápido su proyecto, ¿cierto? ¿Cómo les entregamos más rápido el terreno? Y una serie de cosas más que podríamos detallar. ¿Bien? Bien. Entonces en eso estamos trabajando este año. El desafío ahora va a ser sacar la política de 2024 y hacer un plan de mejoramiento con financiamiento y con prioridades claras para ser implementada el próximo año. Hay muchas cosas que estamos haciendo hoy día, que evidentemente no están en el marco del plan, pero que también aportan para el mejoramiento de la calidad de servicio y la experiencia usuaria. Uno de los desafíos es que el esquema de gobernanza, donde está este comité, donde están también los directivos en su día a día y la autoridad en su día a día, pueda ir centralizando estos elementos para poder priorizarlos desde un solo foco, eh, o desde este foco prioritario que podría ser el de calidad de servicio y experiencia usuaria. ¿Ya? Bien, em, entonces ya sabemos cuáles son nuestros puntos débiles. Tenemos que generar acciones para poder mejorar la calidad de servicio. ¿Y a quién le corresponde gestionarla? Bueno, a todos, pero a cada uno desde su rol, ¿cierto? Esto, la calidad de servicio es una cuestión que es transversal, no depende de una sola área. Le comentaba lo de los canales porque uno podría decir, ok, pero quizás es sí aquel el que se relaciona más con la gente. Y eso es solo parcialmente cierto, porque tenemos múltiples instancias donde nos relacionamos con las personas. Están las audiencias de la ley del lobby, los gobiernos en terreno, hay reuniones de trabajo que tenemos nosotros con gente de otras instituciones públicas que también son nuestros usuarios, ¿cierto? Atendemos llamadas por teléfono, respondemos correos, reclamos, respondemos transparencias pasivas, etcétera. O sea, nos contactamos con la gente por múltiples medios y muchos de nosotros a veces nos contactamos directamente con las personas. Tenemos que tener conciencia que cada una de las cosas que hacemos, cada uno de los momentos y de las formas que tenemos para relacionarnos con la gente va a incidir en la percepción que tienen de nosotros, en su satisfacción y en la calidad de servicio. ¿Ya? Aquí hay que reiterar que es un compromiso del Estado, la calidad de servicio que para nosotros tiene varias aristas. Uno, está asociado y probablemente en años siguientes va a ir para allá la exigencia de que seamos realmente capaces de mejorar la calidad y que eso no lo digamos nosotros, sino que lo diga la gente a través de la encuesta, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra capacidad de mejorar la calidad de servicio va a determinar si vamos a acceder o no a los incentivos remuneracionales. Eh, Pero más importante que eso es que como instituciones públicas tenemos un rol fundamental para generar los pilares que se necesitan para que la sociedad se desarrolle de manera pacífica y armónica. Una sola reflexión, porque evidentemente el tema es mucho más de fondo y hay muchos otros factores que afectan. Pero para el estallido social que vivimos todos en 2019, lo vimos de cerca, vale la pena preguntarse, ¿hubiese estado esa misma energía acumulada que determinó el estallido si los problemas relativos a salud pública,
educación pública, pensiones, vivienda, hubiesen estado mejor resueltos que los teníamos. Si lo pensamos, eh, en las primeras manifestaciones lo que más había eran carteles que se quejaban de distintos temas, pero todo tenía que ver con cuestiones que tiene que resolver el Estado, ¿cierto? Por lo menos a un grupo muy grande de gente que no puede resolverlo por sí misma, ¿cierto? En los mercados privados. ¿Eh? Cuando los estados, cuando los gobiernos, cuando las instituciones públicas no son capaces de generar el valor que están llamados a generar, no son capaces de resolver los problemas que están llamados a resolver, empiezan a generar eh, tensiones en las personas, tensiones sociales, que a la larga redundan en que disminuya nuestra capacidad de crecer, nuestra capacidad de darle mejor calidad de vida a la gente desde el mundo privado y desde el mundo público. ¿Ya? Por lo tanto, no es solo cumplir con la exigencia, no es solo presentarse ante los jefes y ante las autoridades como cumpliendo, no es solo acceder al bono por haber cumplido el PMG, sino que tiene que ver con una responsabilidad que tenemos cuando estamos en lo público y que es hacerse cargo de estos problemas públicos. ¿Ya? Sobre todo, los que son relativos a este grupo muy mayoritario de personas que no lo pueden resolver solo. ¿Ya? ¿Cuáles son los desafíos que vienen entonces? Este año, como comentábamos antes, tenemos que sacar la política de calidad de servicio y tenemos que generar un plan de acción para el año 2025, 26 y siguiente, implementar ese plan de acción. Pero como les decía, esto es algo que viene para quedarse, viene a raíz de un consenso entre gobierno, actores políticos, representantes de los empresarios, sector público y privado, y por lo tanto no es algo que sea solo 4 años, no es algo que podamos pensar que vamos a llegar al 2026, implementar un plan y se acaba, sino que es algo que se va a transformar en recurrente y implica hacer ciertos cambios culturales acá adentro. Implica empezar a conversar de estas cosas, implica profundizar, implica poder generar esquemas que permitan motivarnos a trabajar en función de nuestros usuarios, ¿cierto? Para que, ojalá de manera permanente y sostenida, seamos capaces de generar mejor calidad de servicio de experiencia usuaria y a través de eso aportar a generar más confianza en la sociedad y por lo tanto generar mejores condiciones para que exista desarrollo humano en nuestro país. ¿Ya? Eh, Esta primera actividad de concientización tenía una perspectiva más bien macro, general, para poder dar el contexto de por qué estamos metidos en esto, para poder sembrar algunas semillas que nos permitan avanzar en ciertas líneas, porque cuando entendemos el sentido de lo que hacemos, se hace más probable que nos motivemos a trabajar en ese sentido. Cuando sentimos que lo que estamos haciendo tiene un impacto real, importante, hacia afuera, eso puede resultar útil en nuestra capacidad de poner energía, de mantener esa energía, ¿cierto? Y de hacer las cosas lo mejor posible dentro. ¿Eh? Eh, Les agradecemos que se hayan conectado hoy día. El tiempo y paciencia de escuchar cosas que pueden a veces parecer un poco áridas, pero que para las que estamos haciendo el esfuerzo de poder aterrizarlas a lo concreto. ¿Eh? Eh, Respetando la hora, esto se había agendado para 1 hora, ¿cierto? Nos queda un breve tiempo por si alguno quiere hacer o algún comentario, preguntas o cualquiera de esos. Bien, si no hay comentarios, está don Yerko Kusanovich. Qué gusto verte, Yerko. Y luego Pamela. Yerko, adelante, ¿Cómo está te con el micrófono. pasó? Bien, pues qué Buenas gusto verte. tardes, Sí, Edgar, buenas a tardes. todos. Mm, Igualmente acá estaba escondido escuchando, te escuché bastante. Mira, te tengo una sola observación, no sé si duda o comentario, pero es un fenómeno que quizás apenas en mí les ha pasado, que tiene que ver con la tasa de aprobación de postulaciones, ¿ya? Nosotros acá en nuestra región tenemos una cartera grande, no sé, mm, en arriendo, muy grande, muy grande. Quizá mm, entre las más grandes del ministerio, la segunda o tercera, siempre estamos en los primeros lugares. No sé, pues al año 1000 casos, un poco más, un poco menos, pero en el área de Viena acá es fuerte. Entonces, ¿qué pasa? mm, Que yo hice un trabajo de análisis de aprobación de postulaciones.
de varios años. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros nos habíamos dado cuenta que aumentó la tasa mucho, casi el doble la tasa de aprobación. Entonces, igual es probable, no sé, yo te lo digo como un tema de Sí. supuesto, que la mejora en la calificación de nuestro servicio también obedezca a que se están aprobando muchas postulaciones. Ahora, no es que el CEREMI, aún así, nuestro CEREMI es estricto, es bien apegado a la ley, todo lo hace en eso no tiene problema. Sin embargo, intenta apoyar a los postulantes, intenta buscar la forma de que no tengamos una alta tasa de rechazo, que fue lo que Mm. teníamos antes. No es por desmerecer el CEREMI anterior, el CEREMI anterior era muy buena CEREMI, pero ella era bien rechazadora, entonces la duplicó la tasa de aprobación acá al CEREMI actual, no sé, pues de 20 casi a 40, Sí. pues es doble ahora lo que nosotros no podemos tampoco estar cerrando los casos con meta, entonces tenemos que estar corriendo para que poder cumplir con los plazos, porque además el ministerio tiene metas de tiempo. Ya, cerrando la idea, entonces yo te quería preguntar, este fenómeno en sí, yo no sé si, porque son varias cosas que le preguntan a los usuarios, si está conforme con el tiempo de respuesta, con lo que le respondieron, pero acá hay un tema que tiene mucho que ver con la tasa de aprobación que te involucra una alta cantidad de solicitudes. Entonces, en Sí. ese ámbito quizás sería bueno medir ese rango en específico de cómo ha aumentado o de alguna manera si ya está incorporado puede tener un sesgo en la respuesta del ciudadano, me refiero a lo de esta región, porque de alguna manera hoy están más conformes porque le están aprobando malas cosas. Pero no es que realmente estén felices con Bienes Nacional, sino porque aumentó la tasa de aprobación. Si de verdad aumentó, yo me dediqué a evaluar cientos de comisiones y pude llegar a ese dato que realmente había aumentado. Entonces, esa es la duda, realmente, o sería quizás asertivo medir solamente a nivel nacional el resultado de las postulaciones, porque hay una alta cantidad de volumen de requerimientos, sobre todo en las regiones que tienen mucha demanda en la área de bienes. ¿Ya? Mm. Eso es lo que Sí. le quería preguntar, estimado colega, que el crédito aumentó mucho la tasa y es probable que ese resultado que vaya también de la mano con que los usuarios al ser mayormente aprobados también se sienten más satisfechos. Muchas gracias, Yerko. Es súper relevante lo que comentas. Nosotros alguna vuelta le hemos dado ese tema y de hecho le planteamos la misma solución a la red de expertos que administran la MESU, ¿no? La encuesta se externaliza, ¿ya? La hace CADEM, o esta vez la hizo CADEM, se contrató CADEM para hacerla, ¿ya? Eh, Efectivamente, la encuesta no diferencia a los usuarios respecto al tipo de respuesta que recibieron. Ese 62% no sabemos por qué, cuál es la proporción de personas a las que le respondimos que sí y a las que le respondimos que no. Y yo comparto contigo la sensación de que es más probable que la tasa de mala evaluación esté en la respuesta negativa más alta. ¿Ya? Entonces, cuando le planteamos eso a la red de expertos, ellos nos dicen que, claro, esta cuestión la diseñó un panel de expertos internacional, es igual para todos, se aplica igual, y que para analizar las particularidades de cada servicio, lo que se espera es que nosotros hagamos nuestros propios estudios. Y lo hemos planteado acá también, y nosotros entendemos que está a la disposición para analizar esas cosas. Eh, desde la misma perspectiva, yo también pienso que un aumento de la tasa de respuestas positivas debería llevarnos a tener mejores resultados en términos de satisfacción. Así que una de las medidas, o algún conjunto de medidas, debería apuntar a eso, ¿cierto? A evitar los rechazos. No significa regularizar lo que no hay que regularizar, ni entregar lo que no hay que entregar, pero quizás tener mejores filtros a la entrada, ¿no? Puede ser alguna de los elementos. Pero muchas gracias por hacer el punto, Yerko. Tomamos nota. Pamela Aranda tiene la palabra. Hola, Hola, Pamela. hola. Mira, yo veo desde acá, soy de la metropolitana, trabajo en SIAC, y yo creo que el problema es que tenemos con la calidad del servicio, cómo se refleja finalmente, más que la atención que nosotros damos, es la duración o los tiempos de respuesta, Mm. porque los trámites son muy largos, entonces las personas los ven como muy burocráticos. Y yo creo que eso hace que disminuya la calidad porque de hecho los reclamos, el gran porcentaje es por la demora con los trámites.
en nuestra región no es por la negación o porque el trámite sea rechazado, sino porque el trámite es muy largo y eso hace que la calidad disminuya. ¿cierto? Entonces, la medida que el servicio tuviéramos la capacidad de disminuir los plazos, yo creo que el usuario nos valoraría con una mejor calidad, o vería que la calidad del servicio tiene un valor mucho más alto, porque estamos respondiendo a tiempo o con la expectativa que un trámite va a durar 2 años y no 4, ni 6, ni a veces 10. Entonces, eso hace que la calidad disminuya mucho. Así es, po. Y luego, una de las cosas fuera, por una parte, es un desafío, ¿cierto? Y significa más trabajo, más dolor de cabeza, pero en el caso que lo hagamos bien, tal vez debería significar para nosotros más satisfacción, es que nos está obligando a hacernos cargo de esto. Porque probablemente lo que comentaste tú ahora, Pamela, lo has dicho el año pasado y el anterior y el anterior al anterior. Y nosotros en nuestros ámbitos también, ¿cierto? Para los distintos temas, porque en realidad tenemos unos tiempos que son bastante distintos a los del, no sé, registro civil, ¿no? Registro civil puede que se mida en minutos en interacciones presenciales y segundos en la página web y nosotros nos medimos en años. Eh, por lo tanto, sabemos que somos lentos. Hay estudios de años atrás que nos han mostrado como uno de los más lentos. ¿Ya? Lo que está haciendo este sistema ahora, y yo creo que por eso también el gobierno lo impulsa, es que nos está obligando a hacernos cargo de eso que sabemos que está. Y por otra parte, a nosotros también nos da pie para decir, oiga, ok, usted Estado, usted gobierno, nos está pidiendo que nos hagamos cargo, también se necesitan los recursos. ¿Ya? Lo planteo, por ejemplo, porque el proyecto muy bueno que está llevando la DIPLAP, ¿cierto?, sobre el rediseño de concesiones, no está financiado por presupuesto del ministerio, está financiado de manera especial por Hacienda. ¿Por qué? Porque la Comisión de Productividad, porque el Ministerio de Hacienda determinó que las concesiones onerosas principalmente las que se otorgan para temas mineros, o no, en realidad para temas de energía, ¿cierto? Son un tema prioritario para la economía nacional. Entonces dice, apuremos los tiempos de eso, tramitología o permisología, el concepto que se ha usado en los medios, ¿cierto? Y nos financia, ¿cierto? Nos agrega recursos adicionales para poder hacernos cargo de eso. Lo fome para nosotros es que las concesiones onerosas son marginales respecto, cuando contrastamos usuario a usuario, uno a uno, respecto a los solicitantes de títulos de dominio. ¿Cierto? Tenemos un par de cientos de concesiones y tenemos muchos miles de títulos de dominio. Por lo tanto, esa mejora es espectacular para el tema económico, espectacular para el desarrollo del país, pero en términos de calidad de servicio no nos va a pegar tanto. Entonces, nosotros ahí vamos a tener que ir priorizando también y también buscando la forma de, ojalá, conseguir los recursos que se necesitan para avanzar en esa línea. Muchas gracias, Pame. Está la Pati Álvarez, Patricia Álvarez también levantó la mano y luego la Ale Videla. Vemos que estás hablando, pero no se escucha. Está apagado Ahí el está, micrófono. no me Eso, resultaba quitar el audio. Muy buenas tardes, primero que todo, a todas y todos. Quería más que nada manifestar que desde nuestra perspectiva, o de mi perspectiva, hay dos principales ejes para la satisfacción usuaria. Una tiene que ver con lo humano, ya aquello que no se puede medir, aquello que no es tangible, es más cualitativo y que tiene que ver el cómo nosotros tratamos, el cómo nosotros empatizamos, el cómo nosotros le ponemos rostro y sobre todo los abogados, yo hablo por la unidad de regularización y ayer lo comentábamos justamente, cómo le ponen rostro a cada expediente, ya que no es solamente el número 20, 30, 50, es la señora tanto, tanto o el caballero tanto, tanto, el cómo tú humanizas más allá de que nosotros nos prestamos un servicio que es un beneficio en sí, sino una normalización de una situación particular, cómo nosotros humanizamos el trabajo en base a la función pública. Y eso yo creo que es lo que más le importa al usuario a la hora de medir la calidad de satisfacción o la satisfacción usuaria, porque como ayer lo comenté en algún minuto, muchas veces se enfocan más en el proceso que en el resultado mismo. ¿Cierto? Porque si tienen la empatía o tienen las habilidades blandas para saber comunicar por qué no se puede llevar a cabo tal o cual tramitación, le explican el por qué, cómo podría subsanar esa situación para que en un futuro cercano sí lo pueda realizar, creo que el usuario queda 1000 veces más satisfecho
con una tramitación donde solamente conoce el resultado y no el proceso. Yo creo que cuando se involucra al usuario, cuando se involucra a la persona en toda la gestión, también lo agradece. Ya me tocó hablar con algunos solicitantes hace poco a propósito de una entrega de títulos y era lo que más resaltaban, el que siempre le estuvieron informando, el que siempre le estuviesen comunicando en qué consistía el proceso, cómo iba avanzando y todo lo relacionado. Ahora, la segunda arista ciertamente tiene que ver con respecto a la tramitación en sí misma, que es todo el proceso jurídico y administrativo que conlleva una solicitud, ya sea de concesión, de regularización u otro. El tiempo en el cual se aborda el proceso, pero hay que entender que a veces eso también implica factores externos que pueden hacerlo bastante más complejo, más lento. Modificar situaciones, cambiar decisiones, conlleva también que muchas veces se retrasen más de lo necesario algunos expedientes. Y también ahí vuelvo al tema de las habilidades blandas, como de repente los funcionarios y funcionarias públicas tienen que ir a dar la cara y decirle de la mejor manera posible, mire, ¿sabe qué? Lo que ayer era sí, hoy día es no. Y a lo mejor mañana puede nuevamente volver a ser sí. Creo que es tan relativo lo de la satisfacción usuaria, pero principalmente se sustenta en la calidad de profesional y la calidad humana de los funcionarios del ministerio. Eso. Muchas gracias por la intervención, Patricio, y yo tengo que decir que estoy súper de acuerdo porque ese aspecto subjetivo es lo que determina la satisfacción de la gente. ¿Sí? Lo que dice, yo creo que todos lo hemos visto en diferentes ámbitos. Depende, te pueden dar una mala noticia, pero tú, la forma en que te la tomas o cómo te afecta depende mucho de la forma en que te la dan, ¿no? Eh, yo creo que los que más saben de eso, de ese tema en el ministerio son nuestros encargados, sí, es probablemente la Ale, que está levantando la mano, porque se han preparado en este tema. Ellos ven cara a cara a las personas y saben que no es lo mismo de decirle a la persona, no, se rechaza su trámite y mira para otro lado, que darse el espacio para conversar con esa persona, para entender que es otro ser humano, ¿cierto? Que tiene necesidades, que tiene emociones, que tiene expectativas, que tiene sueños, igual que nosotros, y tratarlo así. Lo que es súper relevante, y por eso te agradezco un montón la intervención, es que incluso los que no estamos en la atención directa al público deberíamos entender eso, porque las cosas que hacemos también tienen efectos sobre eso. De nuevo, no son los únicos, ¿cierto? Los colegas del CIAC los que tienen relación con los usuarios, ¿cierto? Y de nuevo, tampoco pensamos solo en la señora Juanita, también estamos pensando en los gerentes de empresa, en otros directivos públicos, en otros funcionarios públicos, etcétera. ¿Ya? Entonces eso es algo que deberíamos ir incorporando de a poco, como se hacen estas cosas. Y sobre el segundo punto, sobre el tema de los tiempos, claro, efectivamente, hay que hacer un esfuerzo, pero ese esfuerzo no ojalá dependiera solo de la voluntad de nosotros de, no sé, rediseñar, gestionar las cuestiones rápido para hacerlo mucho más rápido que nosotros. Pero no depende de eso nomás, depende de la normativa, y también depende de contexto, de contingencia, etcétera. Pero de lo que se trata ahí también, aparte de acortar lo que se puede acortar, es de cómo aportamos nosotros a generar expectativas, ¿cierto? Por ejemplo, hablar con franqueza. Cuando viene alguien a postular, ¿cierto? Tratar de dar un dato lo más cercano a la realidad posible respecto a cuánto se demora un trámite, por ejemplo. A nosotros nos cuesta, como funcionarios, y yo entiendo que a los directivos y las autoridades también les cuesta dar un número cuando ese número real, esa realidad, eh, es difícil de defender, ¿cierto? Cuando decimos que nos demoramos años en regularizar. Pero ese es el espacio precisamente el que nosotros podemos aportar, a moderar, a generar, a crear expectativas realistas de la gente. Cuando no somos capaces de transmitir con transparencia lo que tenemos, lo que somos, eh, mm, perdemos la oportunidad de manejar esas expectativas. Muchas gracias, Patricia. Y la Alejandra era la última colega que estaba. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, yo quisiera rescatar lo que dijiste tú en primera instancia respecto del valor de servicio, de los servicios públicos. Muchas veces, como dices tú, los CIEC, claro, somos los que damos la cara, pero nosotros tenemos todo un grupo de gente que está trabajando para sacar esos procesos, que no siempre dependen de los funcionarios que están a cargo de bienes, de regularización, etcétera, sino que de otros servicios que tampoco nos responden en tiempo. Entonces, por eso es que es súper importante la palabra tiempo de respuesta, porque a veces
o la mayoría del tiempo, nosotros tenemos muchos servicios, ¿verdad? Tenemos uno de regularización, pero tenemos también herencias vacantes, tenemos desafectaciones que dependemos de los municipios, y los municipios cada uno tiene sus tiempos de respuesta, uno se demora una semana, otro se demora 6 meses, y todo eh, ese enojo de la gente por el tiempo de respuesta, lo tenemos que asumir nosotros como bienes nacionales, cuando no es culpa de bienes nacionales, es de otros servicios, que no nos responden en tiempo. Entonces, yo creo que, me imagino que esta implementación de calidad de servicio es para todos los servicios públicos, pero yo no sé hasta qué punto han llegado los municipios, que a mi criterio trabajan bastante lento, la mayoría, Mm. y el registro civil, no estoy de acuerdo contigo con respecto a la rapidez, porque nosotros tenemos casos de respuesta que se han demorado 1 año. No hablo de la atención de público, porque ellos entregar un certificado se demoran 5 minutos, Mm. pero hablo de la tramitación en sí, de respuestas que nosotros necesitamos del servicio del registro civil o del Serviu. Los tiempos son distintos. Mm. O sea, si dentro del mismo Estado no somos capaces de respetarnos para responder en tiempo, ¿cómo vamos a superar y vamos a mejorar la calidad del servicio? Eso era en el fondo lo que quería decir. Muchas gracias, Ale. Y también nos permite mirar realidades diferentes, porque mirábamos la situación de los arriendos, que es muy relevante en Tarapacá, como magnitud de casos, ¿cierto? En la escala ahí regional. El caso de regularizaciones en muchas regiones, en las que tienen ciudades más grandes también. Y en la metro, que tiene esta particularidad de la herencia, ustedes hasta el 30 de junio habían recibido más de 4.000 denuncias de herencias vacantes. Muchísimo. Y tienen que pedirle al registro civil un informe de red familiar para cada uno de esos casos. Y el registro civil les dice, podéis ingresarme cierta cantidad de casos semanales. El- ¿Ya? Y por lo que uno sabe informalmente, es que están priorizando el trabajo, dicen ellos, para los ciudadanos, en vez de que no trabajan para nosotros, sino que para los ciudadanos. Pero se olvidan de dos cositas, po. Una, que nosotros también somos usuarios, ¿cierto? Y que a final de cuentas hay un ciudadano detrás de la solicitud que nosotros les estamos haciendo. ¿Sí? Por lo tanto, uno esperaría que en el largo plazo, ¿cierto? O en el mediano plazo, en la medida que esto vaya funcionando, ¿cierto? Todos los servicios públicos que están incorporados en esto se vayan alineando, ¿cierto? Y vayan entendiendo que tenemos una prioridad, que es darle servicio a las personas. ¿Ya? Y que muchas veces esta interacción que nosotros tenemos y que otros servicios tienen con otros servicios públicos a su vez, a lo que tienen atrás es a grupos de personas, tienen a individuos solos, tienen a empresas, tienen a asociaciones, tienen a juntas de vecinos que también están esperando sus cosas. ¿Cierto? Y sobre el punto de los municipios, claro, porque uno esperaría que estas cosas vayan mucho más allá que, que el alcance que tienen hoy día. Esperemos que vaya avanzando por allá. Eh, yo creo también que en la medida que se abra la discusión, que se abra el debate, que los actores políticos y los actores altos directivos públicos relevantes amplíen este tema, también se genera un espacio en el que se hace más posible avanzar en esta línea. Muchas gracias, Ale. Juan Pablo tiene la palabra, Juan Pablo Vargas. Eh, sí, hola a todos. Lo que pasa es que estaba escuchando y me parece bien el aspecto de la satisfacción o de hacer sentir bien a los usuarios. Yo quizás soy un poco más técnico y pienso en que, como decían recién, nosotros dependemos de otros servicios Mm. para poder dar respuesta a tiempo a la gente. Debería esta mejora enfocarse también en cuanto a la coordinación de los Mm. servicios, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros hemos estado entregando información o respuestas, consultamos, por ejemplo, a Vialidad o consultamos a los municipios y la información que nos entregan es contradictoria, entonces tenemos que estar tratando de hacer reuniones para que unos informen a otros respecto a, por ejemplo, yo soy arquitecto de normativa vigente, entonces Mm. como que en ese tiempo de coordinación previa entre ellos con nosotros, perdemos también tiempo nosotros para dar respuesta y agilizar los trámites. Es una cosa de que yo creo que si el Estado en sí, más que ver cómo responder, se hiciese eficiente en esa coordinación interna respecto a entender que todos los servicios son importantes y que todos tienen que estar actualizados respecto a la misma información, podríamos también dar una respuesta más ágil.
Absolutamente. Yo tengo la impresión de que también ha sido un tema en las discusiones de alto nivel que uno puede, de las que se entera por los informes, en la prensa o en alguna que otra reunión, porque, por ejemplo, esta iniciativa de la permisología tiene mucho que ver con eso, ¿cierto? Con definir bien cuáles son los requisitos que se necesitan para hacer trámite. Si nos estamos poniendo de acuerdo con otros servicios, también es porque tenemos que generar algo entre todos, ¿no? Y esa cosa, documentos, informes, autorizaciones que tenemos que generar están pedidas en alguna normativa. ¿Sí? Entonces, una cosa es el tema de la gestión, lo que podemos hacer nosotros adentro de nuestros puestos de combate. Pero otra cosa también tiene que ver con modificaciones legales y con ajustes respecto a cómo se pide, qué es lo que se requiere, cómo se piden las cosas, qué es importante, qué no, qué tiene que ser obligatorio, y la expectativa es que también se avance en eso, para los proyectos públicos y para los proyectos privados. Porque si uno ve a los actores políticos en este tiempo, eh, han sacado harta colación el tiempo que toma construir un hospital público también, un poco para poder hacer equivalente el tema de los proyectos privados a los públicos. Entonces, efectivamente, el esfuerzo no se puede quedar solamente en cuestiones de gestión, sino que tiene que ir a reformas más estructurales también. Muchas gracias, Juan Pablo, por ese punto de vista, es súper valioso. Bien, colegas, eh, son las 17:16, nos pasamos un poquito del tiempo que se había asignado, están todos dedicados a sus temas. Les agradecemos de nuevo la presencia, el tiempo, estamos llenos de pega, esta fase del año ya se empieza a poner más duro que nunca, así que su atención y su tiempo es extremadamente valioso. Y bueno, vamos a seguir trabajando en esto y esperamos seguir coordinándonos de manera permanente para ir mejorando. Muchas gracias a todos. Perdón, está la Rebe. La Rebeca levantó la mano recién. Rebeca subió ahora. ¿Aló? Hola, Rebe. Escucha. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Oye, no, Bien. te iba a mandar un aplauso nomás y me equivoqué en reaccionar con la mano Ah, en vez del bueno, aplauso. bueno, Que estés bien. ya igual. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Vale, Chao. les vamos a compartir la presentación y todos los materiales que vayamos generando, así que vamos a seguir en contacto. Un abrazo, muchas gracias, se pasaron. Gracias. Chao. Un abrazo. Vale. Luego. Chao, Tengan buen gracias. Chao, colegas. Buena semana. Chao, gracias. Que mantener informado. Chao, gracias. Chao a todos.